Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes 11 de abril. Dios añada bendición para usted y para toda su familia. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiga a su madre Janet y a toda su familia, también a mi hermana Angélica Ortiz. Dios le bendiga grandemente. También a nuestra hermana Loreta del lugar de Renca. Les saludamos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. El día de ayer concluimos el capítulo 8 del libro de Juan. Y hoy continuamos, hermanos amados, con el capítulo 9. ¿Es así? No, sí, correcto, bien digo. El capítulo 9, me había confundido un poco. Sí. Cuando Jesús, cierto, les revela abiertamente que Él era el yo soy, pero ellos tomaron piedras para apedrearlo porque no le creyeron. Amén. La incredulidad de este pueblo se afloraba en cada conversación, en cada diálogo que tenían con el Señor. El Señor queriéndonos persuadir de que Él era el Mesías que ellos esperaban, pero el corazón endurecido de Israel, más que nada de sus dirigentes, los que guían el pueblo. Qué importante, hermanos, los que están por delante. Cuando atienden, ¿cierto?, a la voz de Dios, los que percibimos, no tener duro el corazón, sino que esperar cada día en el Señor, en su palabra. El Señor nos ayude, por eso debemos estar orando día a día por nuestros pastores, por aquellos que no presiden, pidiéndole a Dios que el corazón de ellos esté siempre, hermanos, dispuesto para atender la voz de Dios. Amén. Bien, continuamos con el capítulo 9 de este libro de Juan. Hemos avanzado este mes de abril y parte de marzo, cada día con este libro que nos, hermanos, aporta mucha información con respecto al Señor, y eso nos permite cada día afirmar nuestra convicción. Capítulo 9 dice: en el nombre de Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Uno de los fariseos, uno decía: eres, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy.
La creencia que había en aquellos tiempos que si alguna persona nacía enfermo, el pecado del padre, ¿cierto?, lo pagaba el hijo. Y producto de eso, ¿cierto?, esa persona nacía con una enfermedad. El detalle que nos agrega aquí Juan es que este ciego era ciego de nacimiento. No había quedado ciego por circunstancias de la vida, ¿verdad?, en algún momento de su vida, sino que era ciego de nacimiento. Este detalle nos ayuda a entender el porqué y la razón de todo lo que acontece a posterior. El revuelo que causa, ¿cierto?, la sanidad que hace Cristo en este hombre, nos da a entender, hermanos amados, que en ese país no existía o no había habido una sanidad de esa magnitud a través de la historia. Esa es una cosa. Y el hecho de que el detalle de cómo Jesús obra esta sanidad. Escupe, ¿verdad?, hace lodo, lo unta aquí en los ojos del ciego y luego el ciego al lavarse, ¿verdad?, regresa viendo. Dice que estos estaban medio confundidos porque veían al hombre que había sido ciego. Entonces se preguntaban si realmente era él o era otro. Pero él les confirma que sí. Ese hombre que aproximadamente desde su niñez, parece que al parecer había estado ahí en el templo, limoneando, producto de su ceguera, de no poder trabajar, de no poder efectuar una labor. Este hombre iba, ¿cierto?, al templo y pedía limosna. Luego dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y él había de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La mayoría de las sanidades que Jesús hace, las hace días de reposo, queriendo mostrar a la casta religiosa que ellos estaban muy equivocados con respecto al día de descanso. Con sus leyes, que fueron, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, con sus leyes que fueron ideando para adornar el día sábado, al final terminó siendo un día, hermanos, tedioso para el hombre, por no decir odioso, con tantas leyes que amarraban el día sábado. Prácticamente el hombre no podía ni siquiera peinarse, porque cada movimiento que el hombre hacía en día de reposo era pecado. Entonces Cristo le viene a mostrar lo que él había querido hacer con el día de reposo y lo que ellos no habían entendido del día de reposo. Ese es un detalle importante también, hermanos, para el conocimiento. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, ahora también los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
y había disensión entre ellos. O sea, unos estaban a favor y otros estaban en contra, porque ciertamente estaban confundidos. A Cristo no trataban de un hombre pecador, pero las señales que hacía Cristo eran, hermanos amados, grandes. Por tanto, ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Ciertamente, los enemigos de Jesús, que eran los fariseos, los dirigentes de Israel, se iban a oponer a toda clase de señal o de milagro que Cristo pudiera hacer. O sea, ciertamente, aunque Cristo hiciera lo que hiciera, ellos eran enemigos de Cristo. Estaban resueltos ya a darle muerte. Entonces no iba a haber ninguna credibilidad con respecto a lo que Jesús hacía, y él lo daban también la figura de Cristo al negar realmente. En un cierto caso dijeron que por el dedo del diablo Cristo hacía sanidades. Pero Cristo sabía esto. Cristo no ignoraba, hermanos amados, de lo que estaba aconteciendo y que iba a acontecer. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora le pidieron la opinión al ciego, al que había sido ciego. ¿Qué decía de Jesús? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora ponen en duda si realmente ese hombre fue ciego. O sea, la dureza de corazón, hermanos, es tremenda en gran parte de este pueblo. Primero dudan de la sanidad, y luego, como el hombre confirma la sanidad y confirma lo que él cree, ellos pusieron en duda si realmente el hombre era ciego o no, dice. Y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Habían tremendas amenazas, hermanos amados, con respecto a aquellos que confesaban, hermanos amados, que Jesús era el Cristo. Entonces, por eso ellos no se comprometieron en decir que Jesús había hecho la sanidad, como el mismo hombre había testificado al principio, porque él testifica que ese hombre llamado Jesús fue el que le dio la sanidad. Ellos no se involucraron, no se comprometieron por el temor de ser expulsados de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga en aquellos tiempos, hermanos, significaba estar totalmente aislado de todo. Amén, de todo. No es que ellos salían de una sinagoga y se iban a otra. No podían entrar a ninguna de las sinagogas. Tampoco podían negociar, ¿cierto?, con sus hermanos judíos. Se les cerraba totalmente la puerta. Entonces, ese era el temor de ellos, de no confesar que Jesús era el Cristo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, glorifica a Dios por tu salud. No tengas en cuenta que este hombre, a través de este hombre la hizo. Tú dale gloria a Dios, ¿no? O sea, no menciones que Jesús fue el que te dio la sanidad, sino que fue Dios. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Insistía. Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también
vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Fíjese la forma despectiva con la cual ellos se refieren a Jesús, respecto a ese. ¿Mm? Nosotros estamos seguros, ese hombre es pecador. ¿Mm? Pero fíjese lo que el hombre que había sido ciego le contesta. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ay, gloria al Señor. Fíjese que este hombre que no tenía letra estaba defendiendo su convicción con respecto a aquel que le había dado la sanidad. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan, ustedes que son los representantes de Dios, por decirlo así, en esta tierra, los que administran la cosa de Dios, ustedes no sepan de dónde sea Él. Y a mí me abrió los ojos. Entonces, y sabemos, dice, y mire lo que le dice el hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nos ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Ve? No había habido una sanidad como esta en la historia. En toda la historia que ellos manejaban, nunca se había producido una sanidad. Y el ciego parece que sabía mucha historia. Perdón, este hombre que había sido ciego. Y le recalca esto. Es un detalle importante. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Esto quiere decir que este es un milagro, al igual que la resurrección de Lázaro, sin menospreciar las otras dos resurrecciones que hizo Cristo, es un milagro excepcional, o sea, indiscutible. Es como el misterio de la piedad. Indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así como tampoco era indiscutible este milagro. Respondieron y dijeron, tú naciste de todo pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. El orgullo, la ceguera, la soberbia, no les permitía a estos hombres reconocer que Jesús era el Cristo. Y lo echaron, expulsaron del templo, porque ciertamente ellos se sentían dueños de la verdad. Como pasa en muchos hoy día, hermanos amados, que cuando Dios habla a través de un hombre para corregir, se sienten tan dueños de la verdad que al final calumnian al hombre, le levantan difamaciones, con tal de ellos seguir en la pereza, seguir en su religiosidad ya obsoleta, en su religiosidad muerta, y hacen cualquier tipo de cosas para mantenerse, pero no escuchan. No escuchan la voz de Dios. Hoy día, lamentablemente, la ceguera espiritual que vive gran parte de la iglesia no le ha permitido a los líderes, a los que están por delante, volver a oír la voz de Dios. Y viven una religiosidad tan liviana que no dan lugar ni cabida a la palabra de Dios. Hoy día exponer la palabra más de media hora es un prejuicio para muchos. Es aburridor, es rutinario. Pero fíjese que María, cuando Jesús hablaba, era capaz de sentarse ahí a los pies y escuchar horas y horas. Hoy día para una gran parte de la iglesia, oír la palabra es incómodo. Y es porque nos hemos puesto igual que estos religiosos. Lo único que queremos es dormir, que nadie nos meta ruido,
que nadie nos diga que estamos mal, que hemos entrado en una ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto una vez más muestra la divinidad de Cristo. Solamente Dios merece adoración. Este hombre adoró a Jesús. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, escuche bien esto porque esto es importante, para que los que ven, perdón, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendréis pecado. Escuche bien esto. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Fíjese en lo que habla Jesús al principio. Para eso vine yo a este mundo. ¿Para qué? Para juicio. Hay muchos que dicen que ven, pero no ven. Hay muchos que dicen creer, pero no creen. Por eso la importancia, hermanos, de la palabra de Dios como el centro de todo culto, de toda adoración. Por eso decía hace poco que en muchos lugares el oír la palabra le parece tedioso a la gente. Siento que hay gente que quisiera estar oyendo la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Sí, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espiritual, tiene vida propia. Y da vida a aquel que la oye, a aquel que escucha su palabra. Porque por sí sola la palabra tiene ese poder. Pero como decía antes, la iglesia sí ha entrado en una sequía. Y ha entrado en una sequía porque le parece aburrido a muchos la exposición de la palabra. Dice la Escritura en el salmista que la exposición de tu palabra alumbra. Y hoy día, hermanos, que hemos entrado en un tiempo de oscurantismo, en un tiempo de ceguera, donde muchos hoy día están ciegos. ¿Sí? A muchos los ha enceguecido, hermanos amados, el materialismo, el afán por las cosas terrenales, se han enceguecido. Ya no quieren seguir a Dios. Y si lo siguen, es poniendo su condición terrena, humana. Porque esas cosas han entrado en el corazón y en la mente de los creyentes hoy día. Y les han hecho dormitar. Entonces cuando uno mete mucho ruido, porque la palabra mete ruido, amén, y nos muestra nuestra condición. Es como cuando usted quiere dormir, y escucha una vibulla, no sé, de una radio, y tiende a apagarla. Eso pasó. Y eso pasa hoy. La iglesia no quiere escuchar la voz de Dios. Porque lamentablemente los líderes, los que dirigen, los que tienen que ver, se han enceguecido. Hoy día la iglesia, los que están por delante, ocupando los ministerios,
o jactándose de los dones. Hermanos amados, no están utilizando las herramientas que Dios ha facilitado para darle la forma a la iglesia, pero no la forma que ellos quieren, la forma que Dios quiere darle a la iglesia. Sí, porque Dios es el que forma la iglesia, no el hombre. ¿Cómo se forma la iglesia? Por medio de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo que predicase la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que exhortara, que redarguyera con toda paciencia y doctrina. Debemos orar por los que nos dirigen, para que se abran sus ojos y puedan ver por dónde están conduciendo la iglesia. Sí, por ahí el Señor hace un llamado y dice: pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen la verdad. Hay muchos hoy día que han entrado en ese apogeo de torcer la verdad, torcer la escritura, y se contentan con una vana emoción, que no pasa a ser de eso, más allá de una vana emoción. Que Dios despierte a nuestros pastores, porque ha entrado una camada de pastores jóvenes, sin experiencia, inexpertos. ¿Sí? Fíjese que el proverbio dice que la necedad está ligada a la espalda del muchacho. Ciertamente nosotros cuando éramos jóvenes éramos necios en nuestra manera de pensar, porque éramos jóvenes, inexpertos. Ciertamente si en un joven está el Señor y ese joven es desregado, ciertamente Dios va a otorgar sabiduría. Pero hoy día gran parte de esa juventud que ha entrado a la iglesia a dirigir, escuche bien, a dirigir, no lo está haciendo bien. Y usted me dirá: ¿quién es usted para que juzgue esas cosas? Hay que detenerse y mirar, escuchar. Este grupo religioso estaba guiando a Israel después que pasaron 400 años en que Dios se mantuvo en silencio. Y si usted analiza a la luz de la palabra, la actitud que tenían estos religiosos, a ellos no les importaba el pueblo. No. Ellos eran narcisistas. Se amaban a sí mismos. E imponían, escuche bien, su razón a como diera lugar. A tal punto que se vieron en la necesidad, para imponer su sistema, de matar a aquel que les vino a confrontar, que era el mismo Dios que los había llamado para que cumplieran una misión. Sí, porque a los que habían sido enviados antes, que eran solamente enviados, también los mataron. Y por eso que Dios dijo que el Señor Jesús, dijo que Él iba a demandar la sangre. Desde Bael hasta Zacarías. La iglesia tiene que despertar. La iglesia, hermanos amados, tiene que abrir los ojos. Oremos. Oremos por nuestros pastores. Sí. No estoy diciendo que todos sean iguales. Hoy día los pastores se agrupan en denominaciones producto del aspecto legal. Y hay estatutos que ellos tienen ahí. Y tratan de guiarse
de acuerdo a lo que Dios dice. Pero de un tiempo a esta parte, y esto lo digo con mucha pena, Dios ha sido sacado de las iglesias. Porque en los púlpitos no está hablando Dios. No hay cambio. Tenemos una iglesia materialista, una iglesia consumista, una iglesia narcisista, una iglesia que está viviendo tiempos del nepotismo, donde los pastores cogen a sus hijos y a los hijos de los hijos. Lo mismo que pasaba en Israel. Lo mismo. Se repite la historia. Donde se escogen diáconos que ni siquiera tienen idea de la escritura. Hombres que no se preparan para Dios. Hombres que no viven para Dios. Hombres que son fanáticos de un club deportivo y los llevan y los ponen en los púlpitos para darle gloria al hombre. Es como dijo que Jesús. Y se cumple siempre la escritura. Cuando Dios levanta hombres que hablan la palabra y que enseñan la palabra, que eso es lo que debe ser, lo calumnian, lo difaman y al final lo matan. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, iglesia. Que la iglesia no se vaya por lo emocional, sino por lo racional. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, la emoción nos gobernaba. Pero hoy día debemos actuar espiritualmente, no racional. El engaño hoy día está en el tapete. Ahora, ¿cómo descubro yo el engaño? Escudriñando cada día la palabra. Dios nos advirtió a través de Pedro que así como en el pueblo hubo falsos profetas, también habrán falsos maestros. Jesús le dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Que el Señor Jesús le bendiga, que nos aparte de la soberbia, que nos aparte de la vanidad, que nos aparte de todo esto terrenal que va apagando nuestra vida espiritual. Ayúdenos siempre, nuestro Dios, hermanos amados, a seguirle con el corazón, con el alma, a obedecer su palabra. Que Dios le bendiga y mañana seguimos con el capítulo 10. Muchas bendiciones para usted, para la familia. No se olvide de compartir este video a los que usted conoce. Muchas bendiciones. Bendiciones.